clave había puesto el diablo es el tentador, pero después lo cambiamos por fue, porque pues la Biblia habla de que el diablo tentó a Adán y Eva para que cayeran en pecado, porque ellos no tenían pues obviamente la inclinación hacia el mal. Pero después de que caímos en pecado, el diablo ya no se mete a tentarnos. La Biblia dice que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestra propia carne. No necesitamos que el diablo venga y nos diga, ándale, haz esto. O sea, esa ya no es la función del diablo. Por eso está en pasado. Entonces, a lo mejor cuando le explicas a los niños como, miren, el diablo, no es realmente el diablo el que le está diciendo a Jimena que saque la lengua y que trate mal a su maestra. Sino, bueno, puse un nombre X, no tiene que ser ella. Sino es de nuestro propio pecado que tenemos, lo que nos inclina hacia el mal. El diablo ya no nos está tentando ahorita, por eso lo cambiamos al pasado. Que bueno, me hizo esta Mayra la observación, y entonces nada más que recalque eso en los niños. Yo sé que ahorita a lo mejor a ellos no les va a quedar así como, ay sí, el diablo nos tienta. A lo mejor esas cuestiones muy profundas, simplemente que ellos entiendan que lo que ellos hacen mal no es porque el diablo los obligó a hacerlos, es porque ellos tienen ese pecado dentro de ellos y ellos tienen que luchar contra eso. Ok, gracias. ¿Quién sigue? ¿Alguna otra pregunta, Diana? Que lo vuelva a repetir. Que lo vuelva a repetir. No quise que los domingos practicamos la piedad. Hablábamos de piedad acerca de ayuda a un compañero. Yo a los niños les di una hoja donde está un niño que se cayó y el otro va y lo ayuda. ¿Sí? Entonces les platicaba que los domingos practicamos la piedad. Nos referimos al domingo porque habíamos hablado anteriormente de que el domingo Dios lo hizo, ¿verdad? Para que descansáramos. Venimos hablando de los domingos. Y es por eso que nos hace la referencia del domingo. Pero en sí, todos los días debemos de practicar lo que es la piedad, no solamente el día domingo. ¿Sí? Dijimos que la piedad pues es la ayuda a su compañero, a sus amigos, en lo que ellos necesiten. ¿Sí? ¿Cuáles son las líneas que usas para...? Pues yo les dije que los domingos practicamos la piedad, le dijimos como ayuda. ¿Sí? ¿O estás enfocando la piedad a la ayuda? ¿Sí? Bueno, en la planeación hay dos declaraciones. Por lo mismo que me había enseñado en piedad. Y recuerdo la otra declaración que se puso una diagonal y venía... Sí, me acuerdo. No me acuerdo cuál es. Que los domingos practicamos humildad a Dios. De acuerdo al contexto que Abby escribía en la parte de arriba y preguntándole a Abby, pues llegamos como, pues no vinieron a entender así, pues no, entonces para no perder el enfoque, se puso una diagonal como los domingos practicamos en invitadas y ya viene explicado arriba, en el hidalgo, como en los tardes de los domingos que nos reunimos y en la casa de Dios. Entonces por eso venía una diagonal, porque a veces nosotros no nos queda, a mí me daba claro que era la realidad, entonces ya le preguntaba, pensando en los niños, pues eso no... Es que, bueno, lo platicamos en la mañana, ¿verdad? Le decía, bueno, puedo empezar con esto, la introducción de esto, y en el transcurso de la semana ya vamos viendo que el domingo ya lo que se hace en la iglesia. Entonces, se habían puesto dos declaraciones, ahí las dos era la idea que te acercaras como a preguntarte por qué se habían puesto. Yo me pregunté con la primera y en la otra yo creo que ya no la viste o no. Sí la vi, pero no me acuerdo. Entonces era invitar a Dios y platicando con él, pues venía con la explicación rara, pero era esto, para que quedara clara la cosa.
¿Está bien así? Sí, pues... Bueno, como bien lo dijo Patti, enfocamos el domingo no porque solamente los domingos practiquemos la piedad, sino porque en lecciones anteriores se está hablando del domingo. Por eso resaltamos el domingo y practicamos, por ejemplo, en este caso Patti puso la ayuda, que está bien, porque finalmente sí, a lo mejor podrías como resaltar la ayuda hoy, que ya la resaltaste, pero otro día resaltar otra cualidad de Cristo, porque finalmente la piedad, así, en lo más sencillo, es imitar a Cristo. Entonces puedes enfocarlo también a la ayuda o a otra cualidad. No sé, 2 días trabajar con la ayuda y 2 días trabajar con... Y realmente recalcar que no solo es los domingos. Aquí estamos hablando del domingo, pero no solo los domingos ayudamos a nuestro prójimo o... Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Alguien más? Ah, no, sigue Teresa. Dice que nosotros las personas alabamos el poder de Dios porque A ver, los digo. las personas alabamos el poder de Dios porque las personas conocen a Dios. Pueden tener una oración diaria con Dios para el poder. Así, okay. Dios es el único que tiene poder. Uh-huh. Y es el que nos da la dirección. La bendición, perdón. Bendición. Ya está bien. Sí. Está bien. ¿Alguna opinión? Bueno, de esta declaración de Teresón, es un poco general, pero está bien. Porque, bueno, igual yo no sé cómo lo enfoca a sus clases, pero pues la declaración está bien. ¿Qué le puedo decir? Las señas también. Ajá. Lo copia, por favor, pero que el nombre de Dios sigue con él minúscula. Y eso dice que lo corrija, y el ser dice que no, que lo mismo, y déjame decir que no, porque yo con mayúsculas se respeto a Dios, que ponerlo con minúsculas es una manera de Dios como a mí no me
Teresa. Bien, bien, ya. Aplausos, aplausos a Teresa. La declaración de esta semana es debemos entender los tiempos. Aquí estoy dando énfasis en lo que es la Eclesiastés, la Biblia. De hecho, hoy, para empezar la declaración, leímos el libro de la Biblia de Eclesiastés del 3 del 1 al 8. Y ahí es donde está explicando, ahora sí que detalladamente, que para todo hay un tiempo. Que en la Biblia explicaba que hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para hacer las cosas, o sea, todo como hay un tiempo, ¿verdad? Entonces sí lo entendieron, ahora el chiste es que debemos entender cuándo usarlo, en qué momento y pues poder aplicar eso en nuestras vidas. Y así, está sencillo, creo. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Sí, y luego ya ellos me daban los ejemplos, ¿verdad? Que como algo más cotidiano, hay tiempo para hacer tarea, tiempo para lavar los trastes, tiempo para ayudarle a su mamá, tiempo para comprar cosas, para trabajar. Entonces, pues sí sentí que lo entendieron en esa parte. Bueno, pues yo sé que, probablemente cada semana vamos a estar viendo las declaraciones clave hasta que ya solitos lo puedan como... Digo, ya hay algunos más avanzados que otros y yo sé que es como súper cansón, como decir, ay, pero, o sea, ¿qué tiene que ver la declaración con lo que estamos enseñando? Pero realmente quiero que entendamos como la importancia de lo que estamos haciendo. No es como que, ay, Isaías, es que ¿por qué trabaja así? ¿Por qué tiene que ser así? Sino que, pues realmente todo empieza de una declaración que hay en nuestro corazón. ¿Quién cree, sinceramente, si no está bien, no los vamos a correr ni nada? Ya lo creo. ¿Quién cree que Jesús es el Señor? Señor, el Señor. ¿Quién cree? ¿Y por qué? Levanten su mano. ¿Quién cree que Jesús es el Señor y qué implica? O sea, a ver, dedazo ahora sí. A ver, Mayra. Como había se había dicho, como Dios, estudio del Espíritu Santo, son uno. Entonces Dios es igual, es el Señor, o sea, toda la autoridad, poder, respeto a Él. Y también como ahorita, que nosotros como cuando estamos también la palabra del Señor a una persona, por el respeto, y hay una autoridad también. Entonces Dios, Jesús, es el mismo, todo el poder. Muy bien. A ver, Pati. ¿Tú levantaste la mano? ¿Por qué crees? No, a mí no me preguntes. ¿Por qué crees que Jesús es el Señor? O sea, esto es una declaración que viene en la Biblia. Y tú dices, sí, yo lo creo. ¿Por qué? ¿O qué es lo que crees? Porque Él es Dios, su Hijo, la mismo. Muy bien, muy bien. Díganlo con seguridad, es algo que ustedes creen, no les estoy preguntando lo que yo creo. Porque, a ver, Keila, ¿por qué crees que Jesús es el Señor? O sea, es como muy personalmente, pero primero porque creo en la Biblia, ¿no? Y a través de toda la palabra de Dios, desde un tiempo, creo que Jesús se decía que había prometido Dios en el futuro. Entonces Jesús es Dios y al ser Dios también es el creador, es el Señor, es quien tiene autoridad para decir las cosas
Dianita. Ay, no sé por qué te digo Dianita. Diana. ¿Por qué crees que Jesús es el Señor? Porque Dios me dio la autoridad para destruir las obras del enemigo, que Él me puso para cumplir la obra que Él tenía prometido por la creación. Muy bien, muy bien. Ceci. Creo que Él es la máxima autoridad de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque es el creador de todo, sabe cómo. Muy bien. Teresa, ya le preguntamos. Porque él es inteligente, la Biblia dice que el Señor que le tenemos que tener un respeto y es la máxima autoridad y es muy importante de todas las personas. Él es el máximo que tiene Dios. No, ¿tú por qué crees que Jesús es el Señor? Ya lo que ellos dijeron, ¿tú por qué crees? Aunque repitas, ¿tú por qué crees que Jesús es el Señor? Como decía, la más autoridad es muchas veces. Aunque, bueno, ahorita dicen como que Jesús, Dios, es uno, pero lo veía más, no sé, como el Señor, como diferente, como Dios. O sea, el Señor como Dios, como que me puso a pensar en eso, ¿no? Como que el Señor lo consideraba. Cuando yo decía el Señor me refería a Dios. Entonces yo creo que Jesús es como que se sienta, ¿no? Pero no sé, es como que... Está bien, y qué bueno que sale ahorita. Porque esto lo dice la Biblia, ¿eh? O sea, yo no... En Filipenses 2 dice que después de todo lo que hizo, o sea, venía a morir, resucitar, Dios lo levantó y le dijo, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, habla. Carlos. Porque es el creador. Bueno, yo lo que pienso siempre es que Él es el dueño de todo, porque pienso en el Señor como cuando llegan a la casa y quieren el Señor, y pues es así como que el mero jefe de todo, ¿no? Cuando lo escuchas es como que Él es el dueño de todo lo que hay. Muy bien. Incluyendo aquí a mi maestro. Gracias. Y Lucy, no sé si levantaste la mano, pero no se me olvida. Lucy, ¿por qué crees que Jesús es el Señor? O sea, si lo crees, ¿por qué? Gracias, Lucy. Bueno, si estamos aquí, todos, dependiendo de la confesión cristiana que tengamos, o sea, me refiero, puede ser católico, puede ser cristiano, evangélico. Si estamos aquí y ya nos aventamos a hacer todo lo que estamos haciendo, es porque creemos que Jesús es el Señor. O sea, realmente si nos esforzamos, yo sé que es súper cansado, como que tenemos que hacer el plan de clase, porque no solo nos apegamos al libro de la SEP y ya. Más fácil, o sea, nada más hacer actividades y ya. Si estamos aquí haciendo este esfuerzo es simplemente porque creemos esto, que Jesús es el Señor y que el libro de la SEP sí contiene muchas cosas de la estructura, las cuales nos revelan a Dios, pero nosotros estamos aquí porque decimos, es que toda la gloria, todo el poder y todo el honor son del Señor. Y eso lo tienen que saber los niños, y eso lo tiene que saber toda la gente, así sea cristiano o no sea cristiana, la gente tiene que saber que Jesús es el Señor, y eso lo tenemos que demostrar en todos nuestros actos. O sea, Jesús, yo sé que lo vemos mucho como Jesús es nuestro Salvador, entonces a Jesús le pedimos perdón, a Jesús lo adoramos porque nos salvó, a Jesús que murió por nosotros en la cruz, y todo eso está muy bien, pero la Biblia, antes que presentarnos a Jesús como nuestro Salvador, no nos lo presenta como nuestro Señor. Por eso la Biblia empieza en Génesis, diciendo, a ver, todo lo que existe, bien lo dijeron algunos, todo lo que existe fue creado por mí. Yo pongo las reglas del juego,
y todo me pertenece porque yo lo hice. Entonces, esta es nuestra confesión máxima y por eso estamos aquí, aunque a veces es cansado, pero realmente lo hacemos porque creemos esto. No lo hacemos porque pues vamos a ganar dinero o lo hacemos porque pues ya estamos aquí, ya me contrataron, ya ni modo, ¿qué voy a hacer? Realmente esforcémonos en hacer el plan de clases pensando esto. Más de cualquier otra confesión, que si el diablo fue el tentador, que si las declaraciones que ustedes tienen, todo eso parte de esto. Jesús es el Señor. Y decía yo, qué bueno que salió ahorita y no más adelante yo. Sí. Digamos que el nombre de Jehová, pues nadie sabe realmente cuál es el nombre de Jehová. Pero lo vamos a decir así. Este nombre, el cual nadie sabe cómo se pronuncia, hubo una traducción del original que está en hebreo este nombre, que de eso hablaba con Dianita la otra vez. No se ve. Ay, pues acérquense, no es cierto. A ver, ¿se ve el amarillo? Si no, puedo usar puro rojo. Ay, pero no hay negro, me sabotean. Alguien se voló. Alguien se voló el negro. Vaya. Lo bueno que yo soy la que es del DF. Ok, en hebreo es un idioma que usa puras consonantes, no tiene vocales. Ese es el nombre de Dios. Nadie sabe cómo se pronuncia porque los judíos, pues, por algunas cosas que pasaron, ellos nunca pronuncian el nombre de Dios. Ellos dicen que, pues, pronunciar el nombre de una persona es tener poder sobre ella, entonces ellos no pronuncian el nombre de Dios. Este nombre, que nadie sabe cómo se pronuncia, lo podemos traducir o transliterar como YHWH o JHWH o JHVH, depende. Pero, porque esta es una que se llama Yod. ¡Ay! Esta letra se llama Yod. Entonces puede ser una Y o una J, porque en inglés esta letra se llama Yod. Pero esto se escribe al revés, de derecha a izquierda. Sí, escriben, en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Esto de escribir así lo inventaron los árabes. Y era nada más, todo el mundo escribía de acá para acá, pero para no manchar el papel, dijeron, ¿por qué no mejor escribimos de izquierda a derecha? Más fácil. Bueno, el punto es que no es tan fácil. El punto es que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, ellos dijeron, no vamos a decirle como a los paganos cómo es este nombre, tenemos que usar una palabra que nos refiramos únicamente, o sea, que cuando veamos esa palabra en griego, se sepa que estamos hablando del nombre de Dios. Entonces ellos usaron la palabra, ay, no pintas, no, pero está bien con rojo. ¿Qué quiere decir? O bueno, es curious. Ellos usaron esta palabra. Cuando veían, cada vez que estaban traduciendo y veían el nombre de Jehová o este que se llama tetragrama, ellos ponían esta palabra que significa Señor. Si ellos escribían Jo, Curios, o este es un artículo, el Señor, se referían a cualquier señor. El César, el señor Pancho, el señor Pedro, el señor, como se llamen. Cuando ellos escribían el nombre sin el artículo, así, se referían a Jehová, pero lo estaban traduciendo como Señor. En este pasaje que hay de Filipenses, viene esta estructura, que dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es Jehová, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo mismo en todas las, por ejemplo, cuando se refiere a Jesús, ustedes lo ven en español, cuando se refiere a Jesús hablando del Señor, realmente se está refiriendo a esta palabra sin el artículo que está refiriendo a Jehová. Entonces, ahorita con la duda que salía de ellos, ¿no? Pero entonces, ¿Dios quién es? ¿Quién es Dios? Bueno, Jehová, estamos acostumbrados a ver a Jehová como si Él fuera Dios Padre, ¿no? Pero, no. Jehová
es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Ay, ya me salió. Ay, me salió chueco. Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Entonces sí, el Hijo, Jesús, es Jehová, el Padre es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. A veces es raro porque relacionamos nada más a Jehová como si Él fuera el Padre, pero realmente Jehová es Dios. Y Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Y ya saben, pero no son 3 padres, ni 3 hijos, ni 3 Espíritus Santos, sino un solo Padre, un solo Hijo, un solo Espíritu Santo. Ahorita no vamos a hablar de la Trinidad, solamente era para aclararle a ellos, pues como que a veces, es algo que no estamos acostumbrados a escuchar, pero así funciona la doctrina de la Trinidad. Bueno. Volviendo al tema inicial, estamos aquí, nos esforzamos y trabajamos porque Jesús es el Señor. Cada vez que sintamos flaqueza o que digamos, ¿y esto qué? Jesús es el Señor. Si estamos enseñando y esforzándonos aquí en Isaías porque realmente los niños vean a Dios como el dueño de todo, es porque Jesús es el Señor y nosotros somos sus hijos. Aunque no fuéramos sus hijos, Jesús es el Señor. Y aunque no fuéramos cristianos, Jesús es nuestro Señor. Aunque yo no conozco a Jesús ni soy ateo y no me importa, sigue siendo mi Señor. Entonces esa es la principal razón por la que estamos aquí. La principal razón por la que hacemos las declaraciones clave. Y entonces se las enseñamos a los niños, para que los niños crezcan diciendo, bueno, Jesús es el Señor. Ya si ellos van a ser salvos o no, no depende de nosotros, eso depende de Dios. Pero nosotros que sí somos salvos, entonces nosotros queremos enseñarle y gritarle al mundo que Jesús es el Señor. ¿De acuerdo? Bueno. Oye, hay entonces, Jehová sigue en la Biblia, ¿no? ¿Y por qué se pone Jehová y a veces se pone Señor? Porque a veces en el original también se pone YHWH y a veces se pone Adonai, que quiere decir el Señor, ¿no? O sea, tiene su porqué, pero es como si en un escrito se refirieran a mí como ay Abby y Abby y Abby, o ay y la señorita González, o la maestra, o la hija del pastor. O sea, se están hablando de mí, pero me pueden decir a mí como que, sí, la hija del pastor, o en el caso de Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. O sea, tiene como varios nombres. Entonces a veces le decían Adonai, a veces Jehová, a veces el Hashem, que significa como el nombre, o sea, sin decir su nombre, el nombre, y así sucesivamente. Bueno, y cuando dicen que el verdadero nombre de Jesús es Jesús, que no debe decirlo así, Pues es que Yeshua es Jesús, pero Jesús es una pronunciación latina y Yeshua es una pronunciación hebrea. Pero igual, sí, o sea, muchos dicen como, no, es que tienen que ser Yeshua o no. Bueno, si tu conciencia te dice que le digas Yeshua, tú llámale como quieras, refiriéndose al Jesús de la Biblia. Aunque realmente no tiene que ser Yeshua, solamente es pronunciarlo diferente. Bueno, ahora sí. Sí, nada porque está en hebreo ya creen que es más espiritual, pero no se dejen engañar. No tiene que ser así. Digo, si hay gente que lo quiere pronunciar así, pues no sé, no podemos obligarlo a hacer otra cosa. Bueno, lo que vimos la clase pasada, que está aquí, fue... ¿sí se ve? ¿Sí lo ven? Para no apagar la luz. Eso fue la antepasada. La palabra de Dios en la creación. Aquí, creo que es importante, no me acuerdo si el martes o el miércoles yo estaba hablando con Teresa y hablábamos de que, bueno, ustedes saben que en nuestra declaración clave usamos los 3 ejes que usamos aquí en Isaías, que es 1, motivo básico religioso, que es el de creación, después 2, manifestaciones de la palabra de Dios. Y aquí entra una duda, porque Teresa me decía, no sé exactamente o a qué se refieren con manifestaciones.
Y ya que se lo estaba explicando, se abrió mi mente y dije, es cierto, igual y nosotros estamos igual. O sea, sí, las manifestaciones de la palabra de Dios. ¿Sabemos a qué nos referimos? Cuando yo digo manifestaciones de la palabra de Dios, ¿de qué estoy hablando? De la palabra de Dios. Muy bien, muy lista. Sí, qué listos me salían. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la vemos la palabra de Dios? Exactamente. La semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos clases, ¿se acuerdan que yo puse un monito ahí con una sábana encima y que yo les hablaba de la revelación? O sea, Dios lo que quiere es revelarse a nosotros. Él no va a aparecer y, oye Diana, mira, yo soy Jehová, mucho gusto. O sea, no, porque no lo entenderíamos. Y por el pecado, menos. Por lo tanto, bueno, ahorita estamos hablando antes del pecado. Aún antes del pecado nosotros no alcanzaríamos a entender a Dios. O sea, un ser eterno es imposible para nosotros entender. Por eso Dios se manifiesta o se muestra, vamos a poner aquí manifestar, como sinónimo de mostrar, que tiene que ver con la revelación. Dios se revela o se muestra a nosotros de 3 formas para que lo podamos entender. La primera, ¿cuál es? La palabra. Ajá, las 3 son palabra, pero la creación, muy bien. ¿Qué es? La segunda, Dios. Direccional, ¿qué es? Las 3 son palabra. Biblia, muy bien. Y la tercera es... Ay, Lucy, no, yo no. Muy bien, Lucy. ¿Qué es? Estas 3 manifestaciones de la palabra o muestras de la palabra son para que conozcamos a Dios. Simplemente Dios quiere darse a conocer a nosotros, pero no lo va a hacer como bajando y miren, vamos, bueno, sí bajó, definitivamente. De estas 3 formas Dios se da a conocer al ser humano. A través de la estructura, ¿cómo? Pues vemos la creación y decimos, sí, mira, la inteligencia, las formas, las leyes, el orden, todo eso nos revela a Dios. Pero también necesitamos una dirección que nos revele a Dios, que nos dé a conocer a Dios. Y finalmente, la autoridad que también nos da a conocer a Dios. Jesús nos da a conocer a Dios. Porque Él dice, Hebreos 1, ya Dios nos habló de muchas formas y de muchas maneras, pero ahora nos habla a través del Hijo, para darse a conocer. Sí, dime. Yo recuerdo que acerca de lo de la autoridad, por ejemplo, cuando estamos en el plan, es lo que yo no entiendo, cómo tendríamos que poner en el plan. Jesús hizo, Jesús dijo, o sea, cómo tendría que poner, porque me acuerdo que antes la maestra me dijo que explicaba que autoridad significa que es aquí en lo terrenal que Dios opone autoridad. Entonces que en el plan se estaba haciendo el tema, bueno, la autoridad quién es de acuerdo al tema. Estamos hablando del cuerpo humano, la autoridad es el doctor, porque él puso, Dios lo puso. Entonces, ahora que dice Jesús, ¿cómo voy a poner el plan? Muy bien. Sí. El doctor. Bueno, poniendo el ejemplo del doctor. El doctor tiene la autoridad en la esfera biótica. Pero esa autoridad no descansa en sí mismo. O sea, la autoridad que les da al doctor, él es porque es un tipo de Cristo. ¿Qué es lo que somos todos nosotros?
Todos estamos hechos a imagen de Dios, por lo tanto todos reflejamos la gloria de Dios. Todos somos tipos de Cristo. Como maestros, nosotros reflejamos la autoridad de Cristo. Como doctor, el doctor que sea, conozca a Dios o no, refleja la autoridad de Cristo. El pastor, conozca a Dios o no, bueno, el pastor refleja, puede pasar, refleja la autoridad de Cristo. Bueno, sí, entiendo. Entonces, las personas, no sé si yo hablo de un tema, que esté hablando de un tema, tengo que ponerle la persona que está ejerciendo ese tema, ¿o cómo? ¿De verdad? Bueno, borra todos sus planeaciones. Ajá. Porque a lo mejor ahorita es como tú le explicas Jesús es la autoridad, sí lo va a entender. Entonces él se va a literal en el plan, va a poner estructural, direccional, autoridad. Jesús dice, Jesús y ya no lo va a mover. Entonces ahora él dice que anteriormente, bueno, sí se había explicado que en el plan va a dar autoridad, pero lo poníamos como el científico, el doctor, el maestro, dependiendo del tema. Entonces ahorita la pregunta es si en el plan autoridad cuando llegue, ¿cómo va a poner lo que quiere? Exacto. Tú le pones Jesús, literal, mañana va a poner Jesús y ya, no va a poner algo. ¿Cuándo es que tenemos la clase? ¿Mañana? Mañana. Ok. Sí. Con... Pero los demás, yo también lo entendí. ok. Es que sí, o sea, definitivamente la autoridad de todo es Jesús. Si nosotros tenemos autoridad, es porque somos hechos a imagen de Jesús. Es nuestra autoridad de todo lo que existe. La autoridad máxima es Jesús. Jesús le da autoridad a la estructura, Jesús le da autoridad a la dirección, Jesús le da autoridad a nosotros como seres humanos. Creo que eso es algo implícito que traemos cuando dice Jesús que da sojuzgar la tierra. Está dando la autoridad. Entonces, por eso todos tenemos esta autoridad. Desempeñes la profesión que desempeñes. Es algo que está ahí. Exactamente. Porque todos somos tipos de Cristo. Todos. No nos estamos representando a nosotros mismos. Incluso la gente pagana, no cristiana, no se está representando ella misma, está representando a Cristo. ¿Sí? Más explicación. Ok. Cristo. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Partamos desde ahí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Jesús es Dios. Ok. Nosotros, seres humanos, estamos hechos a imagen de Dios. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Ok. Entonces, nosotros, esto es antes del pecado, representamos a Cristo aquí en la creación. El primer Adán, y eso en Corintios, primero los Corintios, Pablo hace mucha referencia al primer Adán, al segundo Adán. Okay. Cuando hablamos de la autoridad de Cristo, es una autoridad que fue puesta en nuestras manos. Porque nosotros somos como Cristo. Somos humanos. Tenemos la imagen de Dios en nosotros.
Entonces, ¿sí? Todas las personas tienen la imagen de Dios. La estructura, bueno, vamos a hablar de las matemáticas. Las matemáticas no son neutrales como muchos lo podríamos creer, sino realmente pueden tener una dirección que para nosotros es glorificar a Dios. Estamos hablando de forma muy general. Ese es el objetivo principal del hombre, glorificar a Dios, o la dirección que debe tener el hombre, glorificar a Dios con todo lo que hace. Ahora, aquí el matemático, como decía Damaris, que es igual que profesor. Esta persona tiene autoridad, profesor. Aquí dice profesor. Esta persona tiene autoridad en el campo de las matemáticas porque refleja la autoridad de Cristo. Quiero traer a nuestro ejemplo en química, sí, bueno, sí. Pero Dios le da propiedades científicas. Sí. Sí, siguiente pregunta. Sí, es lo mismo. O sea, si un científico tiene el razonamiento, tiene la capacidad de, es porque tiene una autoridad dada por Cristo. Exactamente. Porque finalmente nosotros tenemos la imagen de Dios para manipular la creación. ¿Qué es lo que íbamos a ver hoy? ¿Qué horas son? Todavía hay tiempo. Bueno, siguiendo con el repaso, porque eso es lo que vimos la semana pasada todavía. Sí, si no el miércoles. Esto es marzo, ¿no? El miércoles. El próximo miércoles podemos ver. Preguntar. Tú eres maestro, Mire, yo creo que está más incluido en el desarrollo. Pues vamos a ver eso el miércoles. Sí, ya, ok. Sin agarrarme el dedo. Ok, bueno, después veíamos lo de la inspiración dinámica, mecánica, orgánica. No sé si alguien tiene alguna duda de esto, pero... ¿Cómo? O sea, la dinámica, mecánica, orgánica, Ok, bueno, hablamos de que la Biblia es inspirada, ¿no? O sea, tiene una inspiración. Nosotros decimos por el Espíritu Santo, pero lo decimos porque la Biblia lo dice, ¿no? Que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración dinámica, lo que dice es que el hombre ni siquiera, o sea, está inspirado por él mismo, por su experiencia. Es como que, sí, se me ocurre escribir, que en el principio creo Dios, o sea, habla por él mismo.
mecánica es que los autores se inspiraron en lo que se trata. La mecánica era como para en un trance. Pero la orgánica Ok, miren, bueno, estos tres tipos de inspiraciones son como las escuelas que hay. Yo sé que ha de haber subdivisiones y todo, pero estas son las generales. Hay mucha gente que es la mayoría del mundo, que dice, el libro es un libro, digo, la Biblia es un libro que simplemente es de una religión, muchos locos se juntaron a escribir y salió esto, ¿no? O mucha gente muy brillante se juntó a escribir y miren, salió la Biblia. Esa es la inspiración dinámica, o sea, como que aquí Dios ni tuvo nada que ver, es más, Dios ni existe, mucha gente puede pensar eso, o pues simplemente es como el ingenio de hombres, que al final lo juntaron todo y ahora mucha gente cree lo que escribieron un montón de hombres. Pues sí, exacto, o sea, aquí Dios no tuvo nada que ver, esa es la inspiración dinámica. O sea, cada hombre se sentó a escribir algunos libros muy bien, otros libros medio confusos, pero bueno, inspiración dinámica. La inspiración mecánica, esa es la que cree que mucha gente cree que realmente el autor no tiene nada que ver con lo que escribió. O sea, así Dios pudo haber usado un Pablo o pudo haber usado un borrachito de la esquina, no importa. Lo importante es que escribieron, ¿no? Como que entraron en trance y Dios les agarró la mano y a ver, ahora escribes así. Y así, inspiró, pudo haber usado 100 o pudo haber usado una sola persona, el punto es que Dios lo escribió y el ser humano no tuvo nada que ver. Esa es la inspiración mecánica, la cual no es algo que esté sustentado por la Biblia, porque si así fuera, no importaría quién lo escribió, ni habría como historias de, miren, pues Moisés subió al monte Sinaí a escribir, o sea, ¿qué importa si fue Moisés o fue el faraón? Dios nada más lo usó para escribir, ¿no? Pudo haber sido cualquiera. Pero mucha gente, curiosamente, cree que realmente la Biblia se escribió de forma mecánica, así como que el hombre no tuvo nada que ver. Solo Dios agarró ahí la manita de alguien y se puso a escribir hasta que ya completó los 66 libros que tenemos ahora. Sí. Bueno, yo es de Ciudad de México, yo pensaba eso. Y me acordé porque en el libro de Daniel viene lo de la mano que parece escribiendo. O sea, yo ya sí, pero bueno, esa mano no está escribiendo la Biblia. Y luego, miren que justo en estos días que estuve leyendo Corintios, miren, Corintios. No, sí estaba en Corintios. Romanos 3:5. Y en Corintios es... Sí. Romanos 3. Sí. Y primera los Corintios 7:12. ¿Sí? ¿Alguien que busque Romanos? Sí. 7:12. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Ok, ahí dice hablo en términos humanos y en otras traducciones dice hablo como hombre. No, porque él está haciendo una reflexión, Pablo. A ver, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a portar bien o nos vamos a portar mal? Porque está hablando de la predestinación. Entonces, si ya nos portamos bien y nunca vamos a perder nuestra salvación, entonces, ¿qué? ¿Vamos a ser injustos para que la gracia de Dios abunde? Y pone ahí entre paréntesis, hablo como hombre. O hablo en términos humanos. Y luego, en 1 Corintios 7:12, si alguien lo tiene... Además, yo digo, no es Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella es consciente de que no la abandone. Ok, las dos son de Pablo. Dice, en una parte dice, hablo como hombre, y en el otro dice, digo yo, no el Señor,
Y ahí decimos, oh Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo se atreve a decir eso si no se supone que está inspirado por el Espíritu Santo? Entonces, con este tipo de pasajes, estos se me vienen rápido a la mente porque son de las lecturas que tuve la semana pasada. Pero con este tipo de pasajes vemos que no es que la gente o los escritores bíblicos hayan entrado en trance y no tienen nada que ver. Aquí Pablo estaba escribiendo de él mismo, o sea, sus reflexiones. Pero esas reflexiones no fueron inspiradas y Dios no tuvo nada que ver. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que Pablo pudiera escribir todo esto. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en la gente? El Espíritu Santo, desde que tú eres pequeño, así Pablo, ustedes saben toda la formación que tuvo Pablo. Él dice, no es por presumir, porque no tengo nada de qué gloriarme, pero si tuviera de qué gloriarme, pues miren, soy fariseo, criado a los pies de Gamaliel, y empieza a dar como todo su currículum, ¿no? Y él dice, todo esto lo tengo por basura porque tengo el Evangelio de Cristo. Pero, si tuviera de qué gloriarme, y él da así como todo su currículum, y decimos, claro, por algo Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, porque él tenía toda una formación. Él conocía la ley así, al derecho y al revés. Y eso hizo, a través del Espíritu Santo, que le reveló decir, claro, o sea, miren, en todo el Antiguo Testamento está Cristo. Nunca lo vi, él perseguía a la iglesia, ustedes lo saben, y los mataba, y nunca vi eso hasta este momento, porque ese clic, esa revelación, ese quitar el velo, fue el Espíritu Santo que le dijo, mira Pablo, todo lo que sabes tiene un significado, que es Cristo. Entonces Pablo dijo, claro, esa es la inspiración divina, es la inspiración del Espíritu Santo, usando las capacidades de los escritores bíblicos. Así Pablo tenía mucho conocimiento y mucha capacidad, pudo escribir muchos libros. Pedro era un pescador letrado, o sea, aún siendo pescador hablaba por lo menos 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, porque él escribe su carta en griego. Entonces, así un pescador y todo, pero un pescador que sabía mucho. Pero ¿cuántas cartas escribió Pedro? Primera y segunda de Pedro. Bien, latino. No, bueno, el Evangelio de Marcos dicen que es como que Marcos se inspiró en Pedro para escribir su Evangelio. Por ejemplo, Pablo, ninguno se llama de Pablo, o sea, tiene el nombre de otro. Sí. Tal vez Pedro. Bueno, Pedro estuvo con el Señor 3 años. Ay, sí, Señor, te amo. Bueno, Pedro, ¿me amas o no? Sí, te amo. Y escribió 2 cartas. Chiquitas, sí, como 3, 4 capítulos. Porque esa es la inspiración orgánica. Pedro no tuvo una formación muy letrada, que digamos. O sea, él pues era un pescador humilde que estuvo con Cristo. Después de eso dijo, no, sí, a ver, vamos a trabajar en la iglesia y todo. Pero eso no le quita el que fue un pescador. Y que Pablo era un fariseo súper preparado, que vio a Jesús ahí como un abortivo, dice él. Pero entonces él pudo escribir más. Moisés era una persona que estuvo 40 años como como hijo del faraón, y luego 40 años en el desierto. Pues obviamente a la hora de que él escribió, era un muy buen escritor, tuvo la capacidad de hacerlo, porque fue una persona letrada. Y también es una persona que conoció el desierto, porque estuvo 40 años en el desierto. Entonces Dios dice, vamos a usar a Moisés, porque Moisés va a poder guiar a esta gente durante 40 años, otros 40 años en el desierto. ¿Sí me explico? O sea, Dios así trabaja, porque Él dice, a ver, si yo puse una estructura perfecta con leyes, ¿para qué me voy a romper de mi estructura? Para ir a andar, inspirando personas sin que ellos estén conscientes. No, Dios usa a las personas para que sean conscientes de lo que escribieron, y los prepara desde chiquitos. Así Moisés, que lo pusieron ahí en el río y terminó en casa del faraón, desde ahí Dios lo estaba preparando para que escribiera la famosa ley de Moisés, ¿no? O sea, los 5 libros más importantes para los judíos. Entonces, esos son los tipos de inspiraciones. Obviamente nosotros creemos en la inspiración orgánica, porque los hombres estaban conscientes de lo que estaban escribiendo, pero no escribían lo que a ellos se les ocurría, sino a través de la inspiración, de lo que el Espíritu Santo les revelaba. Exactamente, como nosotros decimos, le cayó el 20. Pablo, que decía, tengo un descubrimiento único, o sea, no lo había entendido hasta este momento, y nosotros decimos, ¿cuál es el descubrimiento? Que los gentiles también son copartícipes de la gracia. Para nosotros ya es como que, ya sabíamos, y nosotros no somos cristianos. Pero para Pablo fue un gran descubrimiento, que siempre estuvo ahí, pero hasta apenas ese momento Dios se lo reveló a través del Espíritu Santo. Aquí
Sí. Tengo otra pregunta. ¿Cómo es que llegaron a juntar todos estos libros? Ah, es toda una materia, ¿eh? No es tan fácil. Sí, o sea, ¿cómo se formó la Biblia? Pues... ¿Cómo es que decidieron cuáles son los parámetros para decidir que este libro sí y este libro no? Tentador. Pues mira, así rápido. Cuando hablamos del conjunto de libros, en la Biblia se llama canon. El canon quiere decir regla, es como decir metro, o sea, nuestra unidad de medida aquí en México es el metro. Y un canon, que significa caña, es una unidad de medida en aquel entonces. Entonces ellos le llaman canon del Antiguo o del Nuevo Testamento porque había reglas o medidas que se tenían que seguir para saber si era inspirado por Dios o no. La principal era que haya sido escrito en el Antiguo Testamento. Dijeron, ¿cómo sabemos si este es inspirado por Dios o no? Tuvo que haber sido escrito por un profeta de Dios que realmente, que tuviera temor de Dios. 1, 2, tiene que hacer referencia a la ley de Moisés. O sea, todos los libros del Antiguo Testamento, todos hacen referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, menos Esther. Y Esther les costó mucho trabajo meterlo, pero ahí está y después vemos por qué. 3, tenían que mencionar a Dios. O sea, mencionar las obras de Dios. También Esther era como una excepción ahí porque en Esther nunca se menciona el nombre de Dios. Ni siquiera se menciona la palabra Dios. Así podría ser una historia cualquiera. Pero también tiene su por qué lo metieron ahí. Entonces, esas son algunas de las reglas del canon para que entrara. Pero es algo así como largo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Ajá, los deuterocanónicos. Sí, trae 9 libros que en nuestro canon no están, pero en el 10. Y también hay un porqué. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a entrar al tema de hoy. Antes de que acabe. Interpretación. Bueno, todo esto de la cosmovisión, como saben ustedes, no está en la Biblia. Redención no está en la Biblia como tal. O sea, no hay un versículo que, a ver, dime dónde está en la Biblia, ¿no? Mucha gente me dice, a ver, dime dónde está en la Biblia, ¿dónde dice creación, caída de redención? ¿Dónde dice cosmovisión? Bueno, sí. Dirección, autoridad. Uh-huh. Pero todo es creación, interpretación, creación, calidad, dirección, todo lo mismo, y como que no tiene, pasa como sea, conflicto, exactamente. Causan conflicto porque para empezar son términos que no están en la Biblia. O sea, la Biblia es tan hermosa que usa términos muy sencillos. Por eso es un libro bueno, ¿no? No nos va a decir, la estructura. Todos esos son términos ya filosóficos que se usan para explicar lo que viene en la Biblia. Entonces, como les digo, no van a encontrar un versículo que diga, a ver, aquí dice creación, caída, redención, aquí dice que Dios se revela a través de la estructura de la... No vamos a encontrar eso, pero para eso sirve la interpretación. No, hay una corriente en la teología que es el biblicismo. O sea, el biblicismo es, a ver, ¿qué dice aquí la Biblia? Hablemos de la Biblia. 144,000 que se salvaron. 144,000. No, 144,000 se salvan y punto. Aquí dice en la Biblia que las mujeres usan velo, pues las mujeres usan velo y anden velo todo el día, o
solamente los domingos, depende. O sea, ese es el biblicismo, el no interpretar, el decir, aquí la Biblia dice que no comamos carne, no comemos carne, ¿no? Oye, pero es que en el versículo adelante, no, este versículo dice que no comemos carne, y así se van a encontrar a mucha gente, porque es la forma en la que fueron formados, valga la redundancia, es la forma en la que fueron enseñados, así. Pero la Biblia nos dice, yo los llamé a libertad, o sea, pero para eso sirve la interpretación. Exactamente. No, aquí dice la Biblia que no comamos animales impuros y no vamos a comer animales impuros nunca. Puerco, conejo. Realmente solo podríamos comer pescado, pollo, res, borrego, cordero. Adiós al puerco. Bueno, para eso sirve la interpretación, para ver realmente qué quiso decir el pasaje. Y la Biblia lo dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso quiere decir que hay un espíritu en todo, hay un espíritu en la Biblia que nos refleja a Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir? Para eso sirve la interpretación. Esto lo quería tocar desde hace mucho tiempo para que entendamos de dónde sacamos eso de estructura y dirección y autoridad. Pues porque hay una interpretación en un texto. Y esta interpretación existe en todos los textos. Puede ser Biblia, puede ser El Principito, puede ser cualquier libro, siempre va a tener una interpretación. No solamente es lo que dice la letra, sino que siempre hay algo más allá. Algo que nos quiso decir con un principito pequeño que cae en un desierto. ¿Qué es lo que nos quiso decir el autor? Entonces, reglas de interpretación para la Biblia. Son tres reglas súper sencillas para ver qué es lo que nos quiere decir la Biblia. Lo primero que hay que tomar en cuenta, o las tres cosas para tomar en cuenta, es que hay un contexto histórico en todos los pasajes. No es el mismo contexto histórico el de Génesis que el de Apocalipsis. Hay como 4000 años de diferencia entre Génesis y Apocalipsis, por lo tanto no puede ser el mismo contexto histórico. Pero todo lo que veamos debemos ver con relación a su contexto histórico. Por ejemplo, Romanos 10, 9 y 10 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Bien, bueno, ¿qué contexto histórico tiene ese pasaje? Lo escribió Pablo, por ahí del año 60 después de Cristo. ¿Qué estaba pasando en el año 60 después de Cristo? Nunca me sale bien, pero vamos a intentarlo. No me salió. Entonces no me salió tan mal. ¿Alguien reconoce esa parte del mundo? Ok. Este es el famoso mar Mediterráneo. Aquí está Asia. Aquí está Egipto. Aquí está Israel. Aquí está Grecia. Aquí está Italia. Muy bien reconocido por todos ustedes. Aquí está España. Nuestros ancestros. Ok. En ese tiempo, este era el mundo conocido. En ese tiempo Pablo estaba escribiendo a los romanos, que estaban aquí, porque eso está en la carta a los romanos, y él estaba escribiendo desde una ciudad por aquí, hacia acá. Aproximadamente año 60 después de Cristo. Año de Dios. Así le ponen. Entonces Pablo estaba escribiendo aquí. ¿Qué es lo que estaba pasando? El Imperio Romano conquistó todo esto. Todo el mundo, o la mayor parte del mundo conocido. El Imperio Romano, como saben ustedes, gobernaban los famosos Césares. El Imperio Romano no le importaba qué religión practicaras tú. Si tú quieres ser islámico, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres adorar a un dios de espagueti, si tú quieres ser... no, me vale. Lo único que tienes que hacer es pagar impuestos y declarar que César es Señor. Porque ellos querían una unidad en su imperio. Ellos sabían que el imperio no se puede unir por cultura, porque hay miles de culturas en esta área.
No se puede unir por lengua porque hay miles de lenguas en esta área. No se puede unir por religión porque hay miles de religiones en esta área. Entonces lo que inventó el Imperio Romano es el culto al emperador. Hagan lo que se les dé la gana, solo paguen impuestos y declaren que el César es Señor. Es el contexto histórico del versículo que acabamos de decir. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús, y no César, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos está diciendo en este pasaje? Si a alguien se le ocurrió decir, Jesús es el Señor, ¿qué es lo que le pasaba? A los leones. ¿Se dan cuenta de lo profundo de ese pasaje? Ya cuando lo vemos así, si lo leemos, ¡ay! Salgo a la calle. Oigan, Jesús es el Señor, ¿qué van a decir ahorita? No, pues qué chido, ¿no? Qué padre. Pero en ese tiempo, ¿qué significaba decir Jesús es el Señor? Significaba poner en riesgo tu vida. O sea, lo que quiere decir el pasaje es que tú vas a creer hasta que te cueste la muerte, si es posible, que Jesús es el Señor. Si te cuesta la libertad, si te cuesta, digo, lo más grande es como la muerte, ¿no? O la vida que te pueden quitar. Cueste lo que te cueste, nosotros vamos a decir que Jesús es el Señor, te cueste tu trabajo, te cueste tu familia, te cueste... Si me explico, esa es la interpretación que se da, porque hay que tomar en cuenta el contexto histórico de cada pasaje. El segundo punto para tomar en cuenta para la interpretación de un pasaje es, ahí dicen, la gramática, obviamente. Tenemos que ver, pues, a qué nos referimos con la gramática, ¿no? ¿Qué es las palabras que usamos? Es muy confiable, créanme, es muy confiable. A mí me gusta mucho la versión 60, pero pueden usar todas las versiones que quieran. Cuando ustedes quieren ver el significado de un versículo, lo que yo más recomiendo cuando no tenemos acceso a los originales, o sea, al griego o al hebreo, es ver muchas versiones. No nada más la 60, que está bien, no nada más la nueva versión internacional, sino todas las versiones posibles. Ahora, por ejemplo, hablando de Romanos, ¿no? Romanos 10. 9 y 10, que es lo que dije ahorita, que si confías con tu boca que Jesús es el Señor. Para este segundo punto que tenemos que tomar en cuenta, que es el gramático, es ver qué palabras usa. ¿Por qué usa Señor y no otra palabra, no sé, dueño? ¿Por qué usa la palabra Señor? Si tienen acceso, bueno, ¿de dónde viene esa palabra? O sea, ¿cuál sería el original? ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Qué significaba en ese tiempo? Pero también ver qué hay en Romanos 8 y qué hay en Romanos, bueno, digamos, el versículo anterior y el versículo posterior. Una regla para interpretar es que no puede haber, o sea, cualquier doctrina que tú saques, todo lo que vayas a enseñar, tiene que haber un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Para que una doctrina se pueda llamar así enseñanza, o sea, que una enseñanza digas, esto es 100% bíblico, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 debe haber una correlación. O sea, tu pasaje, digamos que yo ahorita quiero enseñar que Jesús es el Señor. A ver, vámonos a Génesis. Bien, no hay ningún pasaje que se contradiga con lo que yo estoy enseñando, con lo que yo estoy diciendo. Y hasta Apocalipsis 22:21, Apocalipsis exalta a Cristo como el Señor, pues obviamente lo que yo estoy enseñando es 100% bíblico. A eso nos referimos con gramático. Cuando vamos a sacar un pasaje, tenemos que ver no solamente el versículo, tenemos que ver un versículo antes, uno después. De ser necesario, un capítulo antes y un capítulo después. Y de ser, de verdad, bueno, sí lo es necesario, ver todo el contexto. O sea, ver qué decía un libro antes, qué decía un libro después, qué dice toda la Biblia acerca de lo que yo voy a enseñar. Por eso, estamos confiados que lo que enseñamos de que estructura, dirección, autoridad y que creación, caída, redención y todo eso, tiene un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no hay ningún momento en el que se contradiga una enseñanza de la que estamos diciendo. Tomando en cuenta el contexto histórico, pero también el gramático. Y en el gramático también entra ahí, por ejemplo, si es como poético o si es como... O sea, también... Sí, exactamente. Como literal, o sea... Sí, ahí usando sí, porque en hebreo no existe, por ejemplo, en los libros poéticos
los hebreos no usaban la rima como en español. O sea, nosotros para hacer poesía en español que usamos, ay, que rime, y sí, el color de tus ojos, y bla, 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 y que rime café. A ver, ¿con qué rima café? Con más café. Así hacemos nosotros poesía en español, pero los hebreos lo que hacen en su poesía es repetir. Repetir, repetir, repetir. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está diciendo exactamente lo mismo, pero usa palabras diferentes. Así son los hebreos. El hijo necio es tristeza de su madre, pero el hijo mal portado es vergüenza del padre. Está diciendo lo mismo, pero de formas diferentes. Este es el recurso de la poesía hebrea, lo cual uno tiene que tomar en cuenta también, que es lo gramático. A ver, esto es una historia, no sé, primero y segundo de Samuel, son puras historias, esto es una historia. Pero en Job son muchas figuras del lenguaje. ¿Qué nos quieren decir? Me dijo Keila, muy bien, que ahí entra precisamente lo gramático. Y podríamos hablar más de lo gramático, pero sí. Por eso algunos pastores, bueno, que no les gusta predicar por temas, ¿verdad? Que para no, me imagino yo ahora, con lo que nos dice, para no caer en este error de que predican algo que no dice, y te van a hacer como que versículo. Sí, es que la exposición de la palabra temática es más laboriosa. Pues es más laborioso porque tienes, a ver, vamos a hablar del amor. ¿Qué dice del amor en Génesis, Éxodo, Levítico, Número? Y a veces es más cansado que decir, ay, ya, vamos a predicar de Romanos 1, punto. Entonces, aunque muchos dicen que es mejor la exposición así de, vamos a ver Génesis 1 y luego Génesis 2 y luego Génesis 3, muchos dicen que es mejor, le dicen la expositiva, la predicación expositiva. Yo digo, sí, está bien, porque es lo seguro, pero cuando vas a dar un sermón de un tema, o sea, no de un versículo, sino de un tema en general, es más trabajo, porque tienes que estudiar más. Pero hay mucha gente que no se arriesga y entonces se va a lo seguro. Finalmente viene la confesional. ¿Qué es lo confesional? Que lo vamos a ver un montón de veces en la Biblia, como Dios, y esto tiene que ver con lo gramático también, y con lo histórico. Cuando nosotros hablamos de forma confesional, nos estamos saltando todo el proceso para ir únicamente al resultado y al origen. Por ejemplo, cuando una pareja, ahí pongo este ejemplo porque es el ejemplo que pone un teólogo, dice, cuando una pareja va a tener un bebé, va a la iglesia y dice, Dios nos dio un hijo. No, lo presentan, Dios nos dio un hijo. Eso es hablar de forma confesional, porque se están saltando todo el proceso. O sea, ellos no dicen, ay, hermanos, queremos decirles algo. Hace 5 años, fulanito y fulanita nos conocimos, entonces yo le pedí matrimonio, ella aceptó, y cuenta, ¿no? Y todo. Entonces, en nuestra noche de bodas, etcétera, 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 etcétera. Después, miren, hubo una fecundación del óvulo, o sea, ¿cómo se llama? Del óvulo con el espermatozoide, y entonces, o sea, de manera confesional es decir, a ver, ¿qué es lo que nos importa? Nos saltamos todo el proceso para hablar del origen, que es Dios. El origen de la bendición y de la bendición. Dios nos dio un hijo. ¿Eso quiere decir que Dios bajó y te dio así tu hijo en brazos? No, eso quiere decir que lo estoy diciendo de forma confesional. La Biblia va a haber muchas veces que explica algo de forma confesional. Se salta todo lo de en medio. Se salta toda la explicación y únicamente dice, entonces Dios abrió la boca de la burra de Balaam. Y entonces uno dice, ¿cómo? Abrió la boca y Balaam no se dio cuenta que un burro estaba hablando, ¿qué está pasando? No, o sea, se va nada más, o sea, no es importante hablar de eso en este momento, ni siquiera es el tema. La Biblia muchas veces nos va a dar muchos pasajes confesionales. Es decir, que se saltan toda la explicación para llegar a la conclusión. Si nosotros queremos investigarlo, puede que hallemos algunos hallazgos, valga la redundancia otra vez, pero la Biblia nos vamos a encontrar muchas veces con pasajes que dice, vete a lo que yo quiero que sepas. Lo que yo quiero que sepas es esto. Que el Espíritu Santo, que María concibió el Espíritu Santo, o sea, no te va a decir cómo, entonces, en qué momento, cómo pasa, o sea, no, hay muchas cosas que a la Biblia no le importa decir, porque solamente quiere que nos quedemos con algo, y eso es lo confesional.
Pero hay que tomar estos 3 en cuenta para una buena interpretación. Volviendo a lo mismo. Todo lo que estamos diciendo, de lo que estamos enseñando en la cosmovisión, es precisamente porque Dios quiere. Por ejemplo, habiendo el catecismo, Ajá. que además como confesional. No, porque ahí te vienen como los pasajes bíblicos de dónde viene. O sea, sí es confesional, porque los niños, por ejemplo, la primera pregunta del catecismo, ¿no? ¿Cuál es el del catecismo menor? ¿Quién te creó? O el catecismo menor, ¿cuál es el fin principal del hombre? Eso es confesional, porque entonces el niño no dice, pues mira, Dios nos creó desde el principio y a pesar del pecado. No, o sea, la respuesta es muy concreta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Punto. O sea, se va como a la conclusión. Por eso se llaman confesiones. Y todas las respuestas que da el catecismo son confesionales. Aunque supuestamente tú debes tener en tu mente como el pasaje, por qué lo decimos, de dónde salió eso. Ajá. Por eso los niños cuando estudian el catecismo les enseñan, las maestras les enseñan como miren, aquí lo sacamos de Génesis, lo sacamos de Eclesiastés y lo sacamos de Apocalipsis. Estos son los pasajes de los cuales sale esta confesión. A veces solo hacen que se los aprendan de memoria. Es un pasaje que sería como lo gramático, ¿no? Exactamente. No, no es muy complicado, ¿no? Sí, pero no es tan difícil. De hecho, venía con una actividad preparada para que hagan 2 grupos, 2 equipos. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar del equipo número 1? Pasen todos. ¿Qué pasa? No importa, ¿no? Todos. Yo estoy diciendo necesito. Todos. ¿Sí, no? Presentes el nombre del equipo integrante. Buenas tardes. Somos los faraones. Somos los faraones, equipo 1. Y nos tocó Santiago 1, 23 al 25. Ahí, lo leemos. Santiago 1, 23 al 25. Ahí va. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, nosotros pusimos que a veces las personas que ya conocen a Dios se olvidan de Él y se conforman con solo escuchar la palabra, pero no la llevan a la práctica, pensando que tienen la gracia de Dios, cometen pecado. Vimos que el contexto de Santiago era como se lo mandó o sea, no a una iglesia en específico, sino como a varias iglesias y judías, y que habían estado como dependiendo, o sea, que más que gracia ya era decir, bueno, no, o sea, no importa, vamos a hacer lo que sea, podemos desobedecer a Dios porque hay gracia y no pasa nada. Y pues aquí Santiago les está diciendo que no se pueden conformar con solo escuchar eso, sino que tienen que estar realmente poniendo sus ojos en la ley de Dios y haciéndolo, o sea, llevando a práctica lo que dice. Bravo. Ahora el siguiente. Equipo gentiles. Gentiles. Bueno, está bien. Nosotros vimos el pasaje de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9.
Y dice, en Reina Valera dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y pues seguimos un poquito lo que nos dijo Abby, leímos los versículos antes y versículos después, y las cosas se refiere a la sabiduría de Dios, porque en los versículos previos habla de eso, de que los gobernantes de la época de Jesús pues no conocían, no entendían la sabiduría de Dios, y por eso es que crucificaron a Jesús, si no pues no lo hubieran crucificado. Y luego en los versículos después explica que nosotros, los que ya creemos en Jesús, como tenemos el Espíritu de Dios, podemos entonces entender qué es lo que, dice qué es lo que está pensando Dios, ¿verdad? Y por eso pues nos podemos poner de acuerdo. De hecho tuvimos una situación, ¿les quieres contar la situación? No, yo estaba pensando que los aretes de Mayra estaban bonitos. Y yo también, ¿verdad? Y los dos le dijimos al mismo tiempo, entonces por eso podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, no sé, ¿algo más? Nada más. Bueno. Bueno, este ejercicio y la interpretación, aparte de decir que de aquí no nos sacamos de la manga lo que enseñamos. ¿Por qué me miras así? No inventamos. No inventamos lo que enseñamos. También es para sus planes de clase. Por ejemplo, este último versículo que les dejamos, que de este equipo de gentiles, de este equipo, del último equipo, es un versículo que mucha gente usa como que hay cosas que ningún ojo vio ni oído. Yo es lo que Dios tiene preparado para nosotros, así como que Dios tiene preparadas muchas cosas al futuro, pero el versículo después dice, pero a través del Espíritu Santo Dios nos las reveló. Y mucha gente lo usa como para lo que va a pasar en el cielo o lo que va a pasar en tu vida. Dios tiene algo preparado. Ajá, como bendiciones que ni siquiera nos imaginamos. Está bien, pero no es lo que dice el versículo. O sea, está bien que tú lo pienses, pero el versículo ni siquiera habla de eso. O sea, el versículo habla de la sabiduría que ya nos fue dada, que antes nadie se lo hubiera imaginado, ahora la tenemos, ahora tenemos al Espíritu Santo. De eso habla el versículo, ¿no? Como decían ustedes, más que de las bendiciones que no te imaginas que vas a tener, no, ni siquiera está hablando de bendiciones, habla de la sabiduría y bueno, de lo que ya expuso el versículo, el equipo, me trapo. Y luego el equipo de los faraones también pues les tocó un versículo que no está tan padre, tan fácil, o sea, está muy bonito, pero no está tan fácil, como que luego un espejo, y luego ¿qué tiene que ver? Pues precisamente el contexto histórico nos muestra que mucha gente en ese tiempo se empezaron a convertir gentiles, o sea, gente que veía la vida dividida. Una cosa es mi vida espiritual, otra cosa es lo que yo hago, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Y aquí Santiago lo trata de reconciliar, de decir, oigan, no, o sea, si ustedes nada más alimentan su espíritu, no les va a servir de nada, se les va a olvidar. En ese tiempo los espejos no eran así como nuestros espejitos bonitos, ¿no? Sino eran como plata muy pulida. Pero plata muy pulida, pues, ni siquiera te reconoces, ¿no? Así eran los espejos, por eso Santiago usa esa figura que si es como un espejo que pues sí te ves, pero luego ya se te olvida. Entonces practiquen la palabra de Dios. Bueno, este es como un pequeño ejercicio con base en esas tres reglas de interpretación para que a futuro, sobre todo los que ya hacen la planeación de sus clases, a futuro puedan ustedes ver un versículo y decir, a ver, ¿no lo estoy sacando de contexto? ¿Sí estás diciendo realmente lo que quiero decir o nada más porque suena bonito lo pego ahí? ¿Me explico? Entonces, bueno. Sí, o sea, ay, mira, usa la palabra que yo quería, la misma palabra, nada más por una palabra a veces relacionamos un versículo con otro, y nada más por una palabra, pero la verdad es que no tiene nada que ver. Entonces ahí debemos tener cuidado, a ver también qué otra palabra usan, por ejemplo, en otras versiones, a lo mejor ni siquiera usan la misma palabra, entonces ya no puedes sacar enseñanza de un versículo que ni siquiera habla de lo que tú estás hablando. Entonces ahí, cuidado. Bueno, pues
Listo. Listo, nos vamos.